Las centrales obreras, que son apéndice del gobierno de Petro, o que siguen su agenda y sus orientaciones de acuerdo al programa político del actual gobierno, están convocando un paro nacional para los días 28 y 29 de mayo, un paro de 48 horas, algo inédito en Colombia. Siempre los paros básicamente se habían programado por 24 horas, a pesar de que a veces se habían extendido más tiempo. En esta ocasión, ese sindicalismo gobiernero de las centrales que convocan dicha actividad se está jugando políticamente con el gobierno el todo por el todo y está poniendo la carne en el asador. Pues lo que buscan básicamente el gobierno y sus sindicatos es que se apruebe en el Senado la consulta popular. Pero también presentan un proyecto alternativo a la reforma laboral que actualmente se discute en la Comisión Cuarta del Senado. O sea, que el gobierno, como se dice popularmente, se quiere quedar con la limosna y con el género. O sea, si hablamos en los términos del billar, está atacando a dos bandas: que le aprueben la reforma como salió de la Cámara de Representantes y de paso también una consulta popular que tiene connotaciones clientelistas y que busca fortalecer el proyecto político del gobierno a largo plazo. De manera que históricamente la política ha sido confrontación, lucha de ideas, debate, bueno, y a veces hasta guerras. Pero dentro de la confrontación, el marxismo-leninismo, que es la base ideológica y doctrinaria del actual gobierno, es desde hace muchos años el sector más atrabiliario de la política. Básicamente porque combina esa parte atrabiliaria con la superstición, conociendo que las bases del marxismo o comunismo de Marx, si mejor se quiere, está fundamentado también en la superstición, o que es el materialismo histórico, que es base definida e incontrovertible del marxismo. Ese materialismo histórico que es un fetiche combinado con la fuerza. Eso ha sido la práctica del marxismo desde que nació. Y este gobierno maneja esa prosapia del comunismo de Marx para desarrollar sus tareas y su agenda que busca definitivamente consolidar ese proyecto. Así que
Es indudable que, así como la política es dialéctica y es discusión y es confrontación, el marxismo es más extremista en ese sentido y busca, por sobre todo, imponerse al mejor estilo de una secta. Y como ya lo hemos denunciado en otras ocasiones, a ese respecto no hay que dudarlo acerca de que en su prosapia y en su ideología, las fuerzas totalitarias, ante todo, buscan subyugar y avasallar a las masas para tenerlas sometidas como condición necesaria para que esas ideas de corte totalitario se apliquen con toda rigurosidad. De manera que ese marxismo que manipula a los sindicatos en Colombia y que está al servicio del gobierno, está demostrando para tal efecto qué es lo que quiere, en donde los intereses o las reivindicaciones o los derechos de los trabajadores simplemente son un parapeto, porque en el fondo lo que les interesa es consolidar esa política partidista. Ya hemos abundado acerca de lo que es el sindicalismo democrático, libre, independiente, y lo que es la secta marxista. Que de acuerdo a lo que se está viviendo en estos momentos en Colombia, todo esto se proyecta para ir ganando el espacio requerido y así ir fortaleciendo una postura ideológica y política a favor del gobierno dentro de la población. Y por eso, cuando se anuncia un paro para el 28 y 29 de este mes, se busca que este sea como una especie de torrente de convocatoria o una forma de amedrentar a la población para consolidar lo que busca el gobierno con sus sindicatos. Recordando nuevamente que el sindicalismo tiene otras connotaciones, otro origen y otro rigor histórico que de ninguna manera responde a los intereses estatistas y burocráticos del marxismo. O sea, que indudablemente para las fuerzas comunistas de todos los pelambres, el sindicalismo simplemente es un objeto que se necesita para ir desarrollando actividades donde la estrategia es definitivamente clara para tener sometida
a una nación. Siempre habrá que recordar que, como lo enseñó el sátrapa ruso de Lenin, hay que ser flexibles en la táctica, pero radicales en la estrategia. De tal manera que este 28 y 29 de mayo se enmarca dentro de una concepción política totalitaria determinada. Y las fuerzas democráticas deben de rechazar esta conspiración en contra de la democracia. Por eso ya dentro de muchos sindicatos se escuchan voces que rechazan esta convocatoria, que no tiene como objetivo buscar una reforma laboral que plenamente dé satisfacción a los intereses de los trabajadores, sino que utilizan estas jornadas de movilización y de paro para ir engrandeciendo y fortaleciendo esa actividad política que necesariamente conduce a una esclavitud política. Las luchas, las huelgas, los paros han sido un arma de los trabajadores, pero no deben de ser utilizados por fuerzas políticas que no les interesa para nada las reivindicaciones inmediatas e históricas de los trabajadores, sino que lo que les importa es consolidar un régimen que más adelante se puede convertir en totalitario. Muchas gracias.